Hola, mi nombre es Isabel, soy investigadora en comunicación. Me alegra mucho que podamos encontrarnos en la segunda edición del Congreso Internacional en Tendencias de Comunicación, TICOM 2025. Espero que la ponencia que voy a compartir a continuación sea de vuestro interés y, por supuesto, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Hoy vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la era postdigital, concretamente de storytelling e igualdad de género en el caso de Moderna de Pueblo. Considerando que estamos en un congreso internacional, he preferido optar por mantener el idioma de las diapositivas en inglés para favorecer la comprensión de todos los participantes. Como os decía anteriormente, mi nombre es Isabel Palomo Domínguez, soy profesora asociada en la Mykolas Romeris University en Vilnius, en Lituania, y también como española que investiga y trabaja fuera de su país, pues he tenido la oportunidad de pertenecer a CEBALTIC, que es la Asociación de Científicos Españoles en los Países Bálticos. Aprovecho desde aquí la oportunidad y mi mensaje de ánimo para todos los que investigáis, ya sea en vuestro país o fuera, animaros a que forméis parte de asociaciones de científicos y de investigadores que nos ayudan a trabajar mejor y a extender y a propagar pues, los resultados de nuestras investigaciones científicas. Concretamente, la presentación que quiero compartir hoy forma parte del proyecto PSGenEQ. Es un proyecto sobre storytelling postdigital que favorece la igualdad de género, en el que estamos analizando diferentes casos y en el que pretendemos generar transferencia, elaborando un manual, un libro blanco de recomendaciones para que todo tipo de organizaciones adopten una política de comunicación que pueda apoyar mejor el objetivo de igualdad de género. Vamos a abordar la igualdad de género dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el que ocupa el quinto lugar. Como conocemos, la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 propone una serie de objetivos, concretamente 17, para fomentar la paz y la prosperidad tanto de las personas como del planeta ahora y en el futuro. Dentro de esos objetivos que se plantean hay unas grandes áreas que contribuyen a la defensa de la salud, de la educación, reducir las desigualdades, propiciar el crecimiento económico y además ser capaces entre todos de afrontar los retos que nos impone el cambio climático. Cuando hablamos de la igualdad de género, en tanto que el quinto objetivo de desarrollo sostenible, tenemos que considerar que a su vez incluye 6 objetivos específicos. El primero de ellos se centra en eliminar cualquier tipo de discriminación contra mujeres y niñas. El segundo plantea eliminar la violencia contra ellas. El tercero diferencia entre una forma particular de violencia que consideran prácticas que puedan ser dañinas o que puedan generar daño a mujeres y niñas. El cuarto objetivo específico se centra en revalorizar todo el trabajo de cuidados y todo el trabajo doméstico que se desarrolla sin pago monetario. El quinto objetivo específico es garantizar que las mujeres y las niñas podamos participar de forma completamente igualitaria en todo tipo de oportunidades que nos permitan ejercer nuestro liderazgo. Finalmente, el sexto objetivo específico se centra en la salud reproductiva y sexual de la mujer y sus derechos asociados. Además, al hablar de la igualdad de género como quinto objetivo de desarrollo sostenible, se plantean 3 rutas o 3 caminos para alcanzarlos. La primera ruta estratégica se centra en realizar reformas para garantizar que la mujer pueda acceder a una igualdad en el aspecto económico, en el aspecto de acceso a recursos económicos. La tercera de esas líneas de
de trabajo estratégico está centrada en hacer reformas legislativas que permitan una legislación más justa y más igualitaria para que la mujer y la niña pueda alcanzar todo tipo de empoderamiento en todo terreno, tanto a nivel profesional, social, humano y en todas las esferas. He dejado intencionadamente en el centro la línea de trabajo B, porque en ella está precisamente donde nosotros más podemos colaborar desde el ámbito de la comunicación. Esta segunda línea de trabajo estratégico se centra en posibilitar que la mujer y la niña acceda a todo tipo de tecnología de información y de comunicación, entendiendo que eso va a ser claramente un vehículo que va a favorecer su capacidad de empoderamiento. Al entrar a hablar de comunicación, necesariamente tenemos que reflexionar y definir cómo es el escenario mediático actual, que es al que denominamos la sociedad postdigital. Evidentemente, como no se nos escapa a nadie, los medios digitales son actualmente absolutamente hegemónicos, pero lo sorprendente es que ya no los percibimos como algo distinto. Han llegado a ser tan importantes en nuestro día a día que son absolutamente cotidianos y no los diferenciamos de cualquier otro tipo de medio de comunicación. Tienen evidentemente un papel líder y son el continente en el que se aglutinan muchos otros canales de comunicación y muchas otras experiencias comunicativas. A su vez está descrito por una serie de características que no solo afectan a cómo es ese escenario, sino a cómo lo vivimos las personas que participamos en él, ¿no? Hay una absoluta sobrecarga de datos. A su vez, tenemos una experiencia muy filtrada y muy individualizada a través de algoritmos que muchas veces, o quizás he sido demasiado optimista diciendo muchas veces, digamos que filtran la información que recibimos. Por tanto, por una parte, se compagina esa ilusión de que nosotros elegimos una experiencia comunicativa muy exclusiva y muy personalizada, pero por otra parte hay un algoritmo que actúa de una forma muchas veces no visible para nosotros y que está filtrando exactamente la comunicación que por usos anteriores muestra nuestras preferencias, ¿no? Por otra parte, hay una profunda comunión entre elementos que son digitales y elementos que son meramente offline, meramente analógicos. Conviven en un escenario en el que resulta difícil diferenciarlos, precisamente porque todo lo analógico volvemos a revivirlo por una segunda vez en lo digital. ¿No? Podríamos ahí, por ejemplo, reflexionar sobre las vivencias que se postean en redes sociales y que pertenecen al mundo real, pero que revivimos dentro de un mundo digital. Por otra parte, entre los individuos, los usuarios que utilizamos los medios digitales, existe un alto nivel de participación y además un alto nivel de compartir contenidos, ¿no? Y también reciclar contenidos creados por otros usuarios. Es difícil mantener un recuerdo exacto de quién fue el autor de contenido o un respeto por la autoridad, por la autoría creadora en cada uno de los casos. Por otra parte, rompemos líneas de percepción espacio y tiempo y además damos una importancia extrema a nuestra identidad digital que en muchos casos va por delante en tiempo a nuestra identidad física o identidad personal en el mundo real, porque en muchas ocasiones antes de presentarnos directamente a alguien en el mundo real hemos sido conocidos por nuestra versión digital hemos interactuado a través de nuestra versión digital. Pero quizás una de las características que afecta más a la creación de contenidos en este escenario postdigital es precisamente la idea de la hibridación y la idea de la transmedialidad. Por una parte, los contenidos se crean mezclando todo tipo de discursos, el discurso del entretenimiento, el audiovisual, el publicitario, el informativo, el de la propagación científica, todos conviven y muchas veces resulta muy difícil diferenciar dentro de un mismo mensaje qué parte corresponde a cada uno de esos discursos, ¿no? Y por otra parte, la experiencia mediática que vivimos es completamente transmedia. Se mezclan diferentes canales generando una cantidad de contenido y un significado y un sentido superior.
Podríamos decir, por tanto, que estamos ante un nuevo paradigma que por una parte está fortaleciendo o apoyándose en una versión más intensa de las características anteriores, pero por otra parte está rompiendo con todas las características de la comunicación que hemos vivido en fases anteriores, ¿no? De ahí pues la definición de Jandrik y otros autores en las que nos dicen bueno, pues que la sociedad y el escenario mediático postdigital es absolutamente desordenado y difícil tanto de predecir como de definir, ¿no? Por tanta mezcla que existe entre lo digital, entre lo analógico, entre lo biológico, entre lo informativo, entre lo tecnológico, lo no tecnológico. Por tanto, es sin duda una era comunicativa de difícil definición. Dentro de este contexto, que bueno, pues es sumamente contemporáneo, recuperamos una técnica de narración absolutamente unida al inicio de la llegada del ser humano al mundo, podríamos decir, ¿no? Que es el storytelling. En este sentido, pues bueno, pues nos encanta tenemos ahí entrecomillados, ¿no? En la presentación esa cita de Fisher en la que dice que, bueno, que los humanos somos esencialmente contadores de historias, ¿no? Pero por otra parte, y sobre todo, quizás la gran maravilla del storytelling es que por una parte contar historias es simplemente tener una estructura llena de muchos contenedores que poder rellenar, por tanto es una estructura muy versátil, pero además es una estructura de contenido que genera emociones y son esas emociones las que nos ayudan en primer lugar a entender y en segundo lugar a compartir y memorizar. Por tanto, no solo estamos generando historias, estamos generando historias que fácilmente otros desearán posteriormente compartir y además quedará en su recuerdo. Al hablar del storytelling que tenemos en la era postdigital, cabe preguntarnos cuáles son sus antecedentes. Hay, por ejemplo, la postura de Knox dirige directamente como antecedente al storytelling digital, mientras que Meyerhofer, Parra y otros prefieren apuntar a una evolución del storytelling transmedia. Aquí es muy importante que recordemos el concepto de la transmedialidad y entender que estamos hablando de estructuras narrativas que se están distribuyendo a través de diferentes lenguajes y a través de diferentes medios. Y no solo lo más sorprendente es cómo se distribuyen. El éxito de la transmedialidad no está solo en cómo se produce la parte de la emisión y cómo se deciden los lenguajes y los medios que participan, sino sobre todo en el polo de la recepción, cómo se integran esos mensajes que han venido a través de diferentes lenguajes y a través de diferentes canales y finalmente constituyen una suma que es superior al conjunto de los mensajes individuales, ¿no? En ese sentido tan sinérgico en el que se concibe la transmedialidad, evidentemente su capacidad comunicativa es muy, muy elevada. Además, particularmente cuando entramos a comparar cómo es el storytelling dentro de sus posibilidades educativas y observamos cómo es el storytelling transmedia y cómo es el storytelling postdigital, podríamos decir, al margen de, bueno, pues podéis ver en la diapositiva todos los aspectos uno por uno detallados de diferencia, ¿no? Pero en general podríamos resumir diciendo que en el storytelling postdigital hay una comprensión más general que pierde el concepto o el reto de buscar el éxito de llegar a muchos canales digitales. Esta parte se tiene ya como asumida. Ya el reto no es extenderse en muchos canales o en muchos medios. Ahora el reto está en conseguir muchas formas diferentes de alfabetización y de comunicación y también llamar a la participación de ciencias sociales y ciencias humanas que expliquen cómo se percibe ese mensaje no solo en los destinatarios directos, que podrían ser, por ejemplo, si estamos hablando dentro del escenario educativo, los discentes, ¿no? Sino
de forma general en toda la sociedad y en toda la comunidad. En ese sentido, si hablamos, como decíamos antes, desde una perspectiva educativa, pasaríamos de la innovación que perseguía la comunicación del storytelling transmedia a una educación transformadora, que es la que podría posibilitar el storytelling postdigital. A su vez, ya que hablamos de comunicación, no podemos evitar centrarnos en recordar toda la trayectoria que los medios digitales y de forma muy particular los medios sociales han tenido en el apoyo a la igualdad de género, tanto desde un punto de vista educativo, generando un mensaje y un discurso de divulgación y de generación de conciencia, por otra parte de denuncia del machismo, por también la generación de un sentimiento de comunidad y de comunidad empoderada y la lucha ante el patriarcado. Pasamos a definir los objetivos de la investigación y para esto es importante que recordemos que este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto PS-GenIQ. Como os comentaba al inicio, en este proyecto analizamos el storytelling postdigital que favorece la igualdad de género. En ese sentido, el objetivo general de investigación en el proyecto es conocer a fondo las características del storytelling postdigital, particularmente el que favorece la igualdad de género. De forma específica desarrollamos 4 objetivos. El primero de ellos es sentar las bases teóricas de esta realidad narrativa. El segundo de ellos analiza cómo utilizan esta herramienta narrativa diferentes tipos de organizaciones, ya sean gobiernos, ya sean asociaciones, instituciones, marcas comerciales. En tercer lugar, pretendemos descubrir cómo interactúan y cómo entienden y cómo recuerdan las generaciones alfa y zeta los contenidos que se transmiten a través del storytelling postdigital. Y finalmente queremos producir contenido científico que sirva para mejorar las narrativas que distribuyen diferentes organizaciones y que pueden ayudar a favorecer o hacer más sólida la igualdad de género ante todo tipo de públicos. El caso que vamos a analizar hoy es el de Moderna de Pueblo, un personaje de ficción creado por Raquel Córcoles. Ella es española, pertenece a la generación Y, es millennial y bueno, pues es ilustradora, es autora de cómic, es graduada en publicidad, periodismo y comunicación audiovisual y su personaje, el de Moderna de Pueblo, comenzó en 2010. Es una narración que comenzó a desarrollarse tanto en tiras cómicas, en medios escritos, como en diferentes canales de redes sociales. Cuando analizamos este caso nos planteamos unos objetivos de comunicación concretos. De forma general, el objetivo es conocer el contexto que cumple este caso particular dentro del storytelling postdigital que apoya la igualdad de género. De forma más específica, determinamos 4 objetivos. El primero es confirmar si en efecto la narración de Moderna de Pueblo encaja dentro de las características del storytelling postdigital. En segundo lugar, nos preguntamos si incluye su contenido una referencia directa a los 6 objetivos específicos que se definen al hablar de igualdad de género como el 5º objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En tercer lugar, pretendemos conocer mejor cuáles son las marcas con las que Moderna de Pueblo colabora, tanto marcas institucionales como marcas comerciales. Y cómo es el tipo de colaboración que mantiene con ellas. Finalmente, queremos producir recomendaciones que puedan ayudar a generar en otras organizaciones narrativas de apoyo a la igualdad de género. En cuanto a la metodología de investigación, proponemos una triangulación metodológica basándonos en técnicas tanto cuantitativas como cualitativas.
Comenzamos con un análisis documental en el que vamos a utilizar diferentes fuentes de información secundaria para definir mejor y retratar mejor cuál es el caso y el contexto de Moderna de Pueblo. Continuaremos con un análisis de contenido de corte cuantitativo en el que vamos a analizar todos los posts de Moderna de Pueblo en Instagram, comprendidos durante 2 años, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. Como decía antes, un cómputo total, un periodo total de 2 años. Hemos identificado un tamaño muestral de 163 posts. Además, vamos a realizar un análisis del discurso desde una perspectiva cualitativa en aquellos posts que reúnan dos características. Por una parte, que estén vinculados específicamente con los 6 objetivos específicos que contempla la definición de los objetivos de desarrollo sostenible, en el caso del 5.º objetivo, que es el de igualdad de género, y además dentro de estos aquellos que han conseguido una mayor interactuación por parte de los usuarios y las usuarias. Cuando comenzamos esta investigación pudimos apoyarnos en una investigación anterior que tuve la gran oportunidad de compartir con otras compañeras. En ella estuvimos analizando 8 figuras de ilustradoras españolas contemporáneas: María Gés, María Herreros, Moderna de Pueblo, María Gómez, Flavita Banana, Lola Vendetta, Precariada y Nazaret dos Santos. En aquella ocasión el tipo de metodología que utilizamos también fue híbrida, pero combinamos el análisis de contenido cuantitativo, que en este caso se centró solo en un trimestre de 2022, pero en todas las publicaciones de estas 8 ilustradoras, con lo cual llegamos a analizar 240 posts, pero aparte comparamos este análisis cuantitativo de contenido con las opiniones de expertos a través de un estudio Delphi. En este método Delphi contamos con la opinión de 8 expertas de diferentes campos de la comunicación, de la sociología, la psicología y el mundo de la política. Y bueno, pues os comparto a continuación algunos de los resultados que obtuvimos o de los hallazgos que identificamos, ¿no? Cuando analizamos qué tipo de presencia tenían estas ilustradoras en redes sociales de forma particular en el canal de Instagram, identificamos que el caso de Moderna de Pueblo era el único que se situaba dentro de la categoría de mega influencer, por superar 1 millón de seguidores. El resto de ilustradoras mantenían un número de seguidores significativamente más bajo. Los resultados que obtuvimos vinieron a confirmar nuestra hipótesis de partida, y es que estas autoras pertenecían a una generación de ilustradoras españolas que favorecían o que reforzaban el mensaje y la conciencia sobre el feminismo. Llegamos a esa conclusión de que pertenecían a una misma generación, en el sentido en que compartían una misma edad, y todas pertenecían a la generación millennial, compartían una misma estrategia de comunicación basada en la transmedialidad, en el desarrollo de marcas personales y en un carácter activista en sus mensajes y comunicaciones, y por otra parte trabajaban los mismos temas, temas que podríamos dividir entre feminismo principalmente y otros temas de interés social de la vida diaria. Pasando a analizar directamente esos temas que se abordaban con carácter podríamos enmarcarlos dentro del paraguas del feminismo, ¿no? Por una parte había una denuncia del patriarcado, también se denunciaba la desigualdad de género, el techo de cristal, el machismo, la violencia contra las mujeres y las niñas, se defendía la sororidad, la necesidad de garantizar la salud ginecológica, la potenciación de la sexualidad en mujeres y niñas, la diversidad en modelos de mujeres y la propia autoestima.
Por otra parte, también coincidían en manejar una serie o en desarrollar una serie de temas relacionados con problemas sociales de la sociedad contemporánea. Dentro de esos temas se abordaba el de la salud, tanto mental como emocional, la necesidad de adoptar un modelo de nutrición más sano, también preocupación por el entorno medioambiental y por la sostenibilidad, una lucha, una denuncia del racismo, perdón, y también denuncia de la situación de inseguridad laboral que viven sobre todo las generaciones jóvenes. A su vez, como os comentaba anteriormente, contamos con la opinión de un panel de expertos y en esta diapositiva pues, os presento los principales puntos de consenso que se hallaron en sus diferentes opiniones. Por una parte, las expertas llegaron al consenso de que estas ilustradoras verdaderamente ejercían una significativa influencia a favor del feminismo. Por otra parte, explicaron que eran capaces de estimular la conciencia y cumplían una labor didáctica. También que su mensaje calaba más, era más entendido y recibía mayor interacción entre iguales, es decir, preferentemente entre mujeres pertenecientes a la generación millennial, generación Y, o la generación centennial, la generación Z. Por otra parte, también coincidieron en destacar que era esa característica del transmedia lo que favorecía conseguir mayor impacto en las audiencias y además hablaban de la importancia de que la revolución del feminismo, que todavía necesita ser una revolución parece, y del mensaje que apoya la igualdad de género surja desde las propias mujeres, que para ellos lo definían como cumplía una función imperativa que fueran las propias mujeres quienes hablasen de las necesidades de las mujeres. Ahora pasamos a presentar los resultados de la investigación en curso sobre el caso de Moderna de Pueblo. Concretamente vamos a comenzar presentando los hallazgos que hemos conseguido a través de nuestro análisis documental. Por una parte, comenzamos preguntándonos quién está detrás de Moderna de Pueblo. Como dijimos al principio, es un personaje de ficción creado por Raquel Córcoles, pero a su vez todo el trabajo de creación de contenido se desarrolla en equipo, ¿no? Ella trabaja junto con Carlos Marrero y divide en roles como tradicionalmente hacemos en el mundo de la publicidad: copy para la creación de texto y arte para la creación de diseño gráfico. También es habitual que Raquel colabore con otros creadores de contenido. En la diapositiva podéis ver su participación en el podcast Dos rubias muy legales junto con Enar Álvarez. Muy popular y que bueno, pues en el momento actual Enar Álvarez tiene un programa propio en la televisión, en TV, en la televisión pública nacional de España. También si analizamos cómo ha crecido el número de usuarios y de seguidores en el canal de Instagram de Moderna de Pueblo, vemos que desde nuestra última investigación en 2023 han pasado de 1.200.000 seguidores a casi 2 millones de seguidores. Entonces vemos que ha habido un incremento muy significativo. Por supuesto también está en otros canales como Facebook, X o TikTok. Fuera del mundo mediático y en un canal completamente analógico tenemos los libros de Moderna de Pueblo. Ahí en la diapositiva podéis ver varios de ellos, no todos, y además pues generan mucho contenido y sirven para alimentar mucho del contenido que desarrollan luego posteriormente en sus canales online. Por otra parte, Raquel es una colaboradora habitual e invitada habitual en numerosos espacios, tanto televisivos como radiofónicos, de medios de comunicación tradicional. En ese sentido, consigue
un significativo impacto de publicity en estos medios. Y si lo consiguen los medios tradicionales, pues como podemos imaginar, más aún en aquellos medios que son digitales desde una perspectiva nativa, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, los canales de podcast. Aquí pues podemos ver en la imagen participando en El sentido de la birra o en Futur, o en la imagen que tenéis en la parte inferior participando en las Inspiring Talks de Imagine Bank. Sabéis que es una banca creada exclusivamente para millennials que opera a través de teléfono. Entonces, bueno, pues es un espacio de branded content creado para la promoción de una marca y completamente completamente orientado a su target, a su público objetivo. También participa Raquel Córcoles de forma habitual en diferentes eventos que se producen de forma completamente offline, ¿no? En el escenario real. Es una habitual en presentaciones en ferias de libros, dada su participación en volúmenes. También, pues recientemente en la ceremonia de los premios Ídolo o en diferentes tertulias y charlas de semanas culturales o de diferentes eventos, como por ejemplo en el que podéis ver en la imagen de la Semana Cultural de la Mujer en Ibiza. Más allá de los canales comunicativos y pasando o saltando al mundo institucional, Raquel Córcoles pertenece a la Junta Directiva de Naciones Unidas para la Mujer España. En ese sentido, pues podríamos hablar incluso de cierta estrategia de lobby en la que tenemos a los medios de comunicación actuando junto con las instituciones y tratando de promover cambios en la sociedad en la que vivimos. Pasamos a analizar los resultados obtenidos a través del análisis de contenido y del análisis del discurso. Centrándonos específicamente en cuáles son los temas que tratan los pods analizados, hemos preferido no utilizar aún números porque, como os decía anteriormente, la investigación aún está en curso y no hemos podido completar el análisis de toda la muestra, pero sí de una cantidad claramente significativa, por lo que nos atrevemos a afirmar que al menos el 50% de los pods que se incluyen en nuestra investigación incluyen de forma específica alguno de los objetivos que se describen en la igualdad de género de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El 40% restante, en torno al 40% restante, se dirige a diferentes tipos de causas sociales en las que predomina, por ejemplo, pues la salud mental o predomina la importancia de la sostenibilidad medioambiental o predomina el valor de hábitos saludables y relaciones interpersonales basadas en la amistad. Y también pues hay algunos otros elementos que pertenecen más al día a día. Llegamos a contabilizar en torno a un 10% de los pods en los que la temática son sencillamente cualquier tipo de actividad que pertenece al día a día de una persona, principalmente de la generación millennial o centennial. Cuando analizamos cuáles son los tópicos concretos, los temas concretos de cada post en relación con aquel objetivo específico señalado dentro de la igualdad de género en la Agenda 2030, observamos que los que reciben mayor atención, en el caso de Moderna de Pueblo, es el objetivo específico 2 y el objetivo específico 6. El objetivo específico 2 relacionado con la eliminación de todo tipo de violencia ejercida contra la mujer y la niña, y el objetivo 6 relacionado con garantizar la salud reproductiva y sexual de la mujer.
Vamos a ir viendo ahora uno por uno los objetivos específicos de la igualdad de género dentro de la definición de la Agenda 2030. El primero de ellos, como mencionamos al inicio de nuestra presentación, se refiere a eliminar cualquier tipo de forma de discriminación en contra de la mujer y las niñas. En este caso concreto, la forma en la que habitualmente aborda el tema Moderna de Pueblo es haciendo referencia a la educación que hemos recibido, al tipo de mensajes o de estereotipos o de forma en la que se nos ha transmitido el rol que debemos ocupar en el mundo las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso habla de dónde viene ese miedo a ser una solterona y explica pues que siempre se ha presentado y se ha caricaturizado el caso de una mujer sin marido como algo defectuoso en la sociedad, como algo que no estaba completo, como algo que generaba el miedo porque no era una opción deseable y por tanto pues lo termina deseando un feliz día de la soltería, ¿no? Siempre hay al final un mensaje irónico, un sentido del humor, una forma de terminar el relato en la que somos capaces de sobreponernos a un mensaje lleno de muchos prejuicios, lleno de muchos estereotipos, pero somos capaces de sacar una lectura positiva. En este caso vamos a ver, y podéis verlo en la última de las viñetas en la diapositiva, que hay una marca que se promociona y es una marca propia. Estaríamos hablando de un caso de autopromoción porque hay una promoción de uno de los libros, ¿no? Los capullos no regalan flores, que es uno de los libros de Moderna de Pueblo. Veremos en los sucesivos casos que analicemos más aparición de otras marcas. Pasamos a analizar ejemplos de PODs que están relacionados con el segundo objetivo específico, el de eliminar todas las formas de violencia en contra de la mujer y la niña. En este caso vamos a incluir dos ejemplos porque precisamente es uno de los objetivos que se desarrollan más en los posts analizados. Vemos este primer ejemplo en el que, bueno, pues 50 sombras de abuso de poder, haciendo pues un guiño a la novela y serie cinematográfica de 50 sombras de Grey, ¿no? Y en la que se habla de un caso de acoso y abuso sexual, en la que se presenta a la vez que también se plantea la dificultad de la mujer para acceder a situaciones de liderazgo, el techo de cristal y diferentes situaciones de desigualdad que se viven en la llegada al escenario laboral. En este caso que tenemos a continuación, también vemos que hay una marca asociada. La marca asociada es Naciones Unidas Mujeres en España, que como comentamos anteriormente, Raquel Córcoles pertenece a su junta directiva. En este caso no tenemos ilustraciones, o las tenemos, mejor dicho, mezcladas con un vídeo realista de ella misma en el que habla e interpela al usuario hablando de pequeñas y grandes violencias hacia las mujeres, ¿no? Y en ese tipo de violencias que describe, de las que llega a hablar hasta de 400 denuncias diarias en las que se evidencian este tipo de violencias, pues describe una serie de tipos, ¿no? Y uno de ellos pues sería el acoso digital, la violencia estética, la falta de corresponsabilidad, la violencia institucional, la violencia obstétrica y la pérdida del control sexual y reproductivo de la mujer también como una forma de violencia. Resulta aquí evidente una de las estrategias narrativas o intenciones narrativas habituales en el caso de Moderna de Pueblo, y es la divulgación. Trata de generar conocimiento y trata de generar conciencia explicando que acciones en muchos casos normalizadas o en muchos casos entendidas como habituales constituyen causa y son ejemplos de pequeñas, como ella dice, y grandes violencias contra las mujeres.
Pasamos al tercer objetivo específico, como decíamos al inicio. De nuevo, merece la pena reflexionar sobre de qué forma diferencia Naciones Unidas en su Agenda 2030 esas actitudes nocivas y dañinas contra la mujer, esas prácticas agresivas contra la mujer del resto de violencias. Dentro de este grupo se incluye específicamente prácticas como la mutilación genital, y es precisamente sobre esta práctica el tema que desarrolla este post, ¿no? En el que explica a través de la historia de una niña que descubre cuál ha sido la historia de su abuela, cuál ha sido la historia de su madre, pues entiende cuál es el proceso y entiende cuánto sacrificio y cuánto trabajo ha habido por las mujeres que han venido antes para romper ese tipo de práctica tan dañina, agresiva, desde nuestro punto evidentemente violenta contra las niñas y las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvemos a insistir en ese carácter didáctico porque la narración, además de los mensajes de cada uno de los autores o de narradores, del narrador omnisciente que aparece, hay información clara y específica sobre en qué consiste la práctica, dónde se realiza, cómo se realiza. En ese sentido, hay un carácter informativo y un carácter didáctico muy llamativo dentro del trabajo de Moderna de Pueblo. Cuando nos adentramos en el objetivo específico 4, que aboga por el reconocimiento y la valoración de ese trabajo tanto de cuidados como doméstico no pagado monetariamente, Moderna de Pueblo decide romper con todas las premisas del patriarcado que nos hacían pensar que la mujer era esa única responsable de desarrollar los trabajos domésticos o los trabajos de cuidados, ¿no? En el hogar, y plantea, haciendo uso de la capacidad de denuncia del sentido del humor, una sátira planteando el manual de la esposa basura, un desastre sin duda para el patriarcado, que es incapaz de hacer cualquier tarea doméstica de una forma relativamente solvente, ¿no? Por otra En el caso de la responsabilidad de los cuidados, decide liberar en exclusiva de esta tarea a las hijas, y entiende que es necesario entender que los cuidados deben ser garantizados por una red de apoyo, no entendidos como una carga exclusiva para una persona a la que se le va a limitar el resto de capacidad de desarrollo en las demás facetas de su vida. Pasamos a analizar el quinto objetivo específico, que se centra en garantizar oportunidades igualitarias para la mujer y para que pueda desarrollar su liderazgo en cualquier faceta de la vida. De nuevo volvemos al uso continuado del sentido del humor como forma de denuncia y planteando esos casos en los que la hegemonía del sexo masculino frente al femenino ha imposibilitado que la mujer desarrolle cualquier tipo de liderazgo, incluso cuando ella misma ha entendido que no tener opción de liderazgo era algo que se debía a un carácter atractivo del hombre que evidentemente pues la superaba y la derrumbaba o la desbancaba de esas oportunidades. De hecho, si vemos en la imagen, ella queda aplastada por ese exceso de liderazgo o exceso de copar todos los temas de conversación, de presumir en todos los ámbitos o de no dejar expresarse o manifestarse a la mujer en ninguno de ellos. También plantea, y lo realiza de forma, como es habitual, bastante empática y mostrando situaciones cotidianas que ayudan a comprender cómo reaccionan las parejas cuando la persona que tiene éxito, en este caso, es la mujer. Cuando se trata de una pareja masculina, cómo reacciona esta persona, ¿no? Ella da varias opciones: apoyarla, boicotearla, traicionarla. Y el mensaje final es muy claro: si cuando tú despegas, él se despega, ahí no es. Eso no es una relación sana.
Por último, vamos a hablar de, el sexto objetivo específico, el de asegurar el acceso universal a la salud reproductiva y sexual de la mujer, así como a sus derechos. De nuevo mostramos dos ejemplos, pues este tema en concreto es uno de los que más abunda en los posts de Moderna de Pueblo. Habitualmente existen dos tipos, o hemos detectado dos tipos de forma de afrontarlos, ¿no? Por una parte es una manera didáctica en la que se explican todo tipo de patologías, molestias, aspectos relacionados con la salud, y por otra parte existe una normalización del disfrute sexual de la mujer. En el primero de los casos podemos ver el que podéis ver ahora en la diapositiva. Participa en esta publicación una marca comercial, Esmusa, es un producto farmacéutico relacionado con las molestias menstruales. Volvemos de nuevo a destacar el carácter informativo que habitualmente utiliza Moderna de Pueblo en muchos de sus posts. Describe características o molestias o sintomatología propia de la menstruación, como la irritabilidad, los posibles antojos, los diferentes tipos de dolores o molestias, la hinchazón, explicando con base científica y el razonamiento de por qué se producen. Entonces, en ese sentido, más allá de el nivel de sentirnos identificadas que podamos tener todas las personas que menstruamos, aparte de eso, está también esa función didáctica y en la que tiene sentido la promoción de esta marca comercial. De nuevo vemos otra marca comercial aquí, en este caso es Plátano Melón, es una marca de productos y juguetes eróticos, y como decíamos antes, estamos hablando ahora de normalizar y de hablar y de eliminar completamente tabúes en el tema del disfrute sexual femenino, ¿no? En este caso en concreto, por ejemplo, habla de en qué pensamos cuando nos masturbamos y pone diferentes ejemplos que de nuevo tratan de buscar la identificación de mujeres diversas y de todo tipo de público que sigue a la marca. Hablando precisamente de las marcas que aparecen, por una parte identificamos marcas institucionales o marcas de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, Cruz Roja, Naciones Unidas Mujeres en España, Safe a Girl, que es una ONG relacionada también con la mutilación femenina, Ayuda Terreta, que fue una web para organizar el sistema de ayuda social después de la DANA de noviembre de 2024 en la Comunidad Valenciana. La comunidad de pacientes españoles de mieloma múltiple. De nuevo vemos aquí el interés por popularizar o por generar contenido o por explicar situaciones que preocupan a minorías sociales o concretamente a las personas que padecen esta enfermedad, y generar explicación y muy entendible, muy didáctica sobre en qué consiste la enfermedad y cuáles son sus problemas. O, por ejemplo, la autoridad sanitaria, la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, ¿no? También es otra de las marcas institucionales que aparece en los posts que hemos analizado. También encontramos marcas privadas, algunas son marcas que corresponden a empresas pequeñas o medianas, particularmente en el ámbito de la salud mental y emocional. Vemos dos casos de psicólogas o de gabinetes de psicología. También la marca de juguetes sexuales que hemos comentado anteriormente de Plátano Melón, la que hemos comentado también de un producto farmacéutico relacionado con la menstruación, Bubble como una app para citas. También encontramos un grupo de marcas que se relacionan de alguna forma con la sostenibilidad o con la importancia de realizar productos más naturales o que promuevan un tipo de consumo responsable, tanto desde el ámbito del productor como desde el ámbito del consumo, ¿no?
también alguna marca de ropa deportiva y la plataforma de contenidos a demanda Movistar Plus. Otra marca que aparece de forma recurrente es la marca propia Moderna de Pueblo, ya sea principalmente mostrando sus libros, pero también mostrando las colaboraciones que realiza con otros tipos de creadores de contenido. Vamos ya con las primeras conclusiones que podemos extraer en la parte de investigación que hemos desarrollado, ¿no? Para ello, pues recuperamos los objetivos que habíamos planteado al comienzo de nuestra investigación y, en primer lugar, respondiendo al objetivo número 1, podemos afirmar que el caso de Moderna de Pueblo mantiene y presenta las características propias de la narración postdigital, tanto por el contexto en el que se desarrolla como por la extrema hibridación de discursos y contenidos, como por la difusión transmedia, como por los elementos de compartir el mensaje, tener diferentes tipos de autoría, incluso por los temas en los que aborda, especialmente en aquellos temas que trata problemáticas sociales y problemáticas de nuestro día a día, afronta algunas de las características de la sociedad postdigital en la que vivimos, ¿no? Reflexionando sobre la identidad digital, sobre el exceso de datos en el que estamos, sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre los contenidos a los que queremos acceder y los algoritmos que nos llevan a contenidos específicos. En ese sentido, podemos confirmar que utiliza tanto las características propias de la difusión en el escenario mediático postdigital como que se hace eco de las problemáticas que vivimos en este momento social. Por otra parte, como segunda conclusión, podemos confirmar que en efecto sí incluye dentro de sus publicaciones en el canal de Instagram, incluye uno por uno los 6 objetivos específicos descritos en la formulación o en el planteamiento de la igualdad de género como quinto objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En ese sentido, creo que pues lo hemos podido ver todos, ¿no? Con casos muy específicos en los que parece que se apunta directamente a cada uno de esos casos, ¿no? De esos objetivos. Además, la presencia de marcas con las que colabora y promociona suele venir incluida dentro de mensajes que en su mayoría de veces están relacionados con la promoción de la igualdad de género o con el feminismo o también con causas sociales, ¿no? En ese sentido, son marcas que participan del mensaje y tienen un sentido dentro de la narración y de la historia que se transmite. Podríamos decir que son marcas que de alguna u otra forma pueden vincularse con la igualdad de género o con estas causas sociales, al menos en el contexto en el que son presentadas. Por otra parte, como respuesta al cuarto objetivo de la investigación, la última conclusión confirma que Moderna de Pueblo puede ser una muy buena referencia para aprender cómo desarrollar una narración postdigital que favorece la igualdad de género y para identificar aciertos que nos sirvan para crear recomendaciones a otras organizaciones que también están comprometidas en la propagación de este tipo de mensajes y de conciencia social. Dentro de esas recomendaciones podríamos incluir la alta eficacia del sentido del humor, el punto de vista del interés por divulgar, por interés por ser informativos, del interés por y contener elementos didácticos que generen conocimiento y que a partir del conocimiento llegue esa toma de conciencia. Por otra parte, la capacidad de elegir ejemplos del día a día en el que cualquier persona pueda verse representada. Creo que también este último aspecto está muy relacionado con la idea de no presentar un único estereotipo de mujer, sino una visión muy diversa de las mujeres en las que no hay ningún tipo de
preconcepción relativa a raza, a forma corporal, a ideología, a actividad profesional, a nada. Además, otra de las recomendaciones que podríamos hacer a partir de lo que hemos aprendido en el caso de Moderna de Pueblo es no centrar el mensaje de forma exclusiva en la mujer, sino incluir todos los géneros y retratar a todos los géneros dentro de las situaciones descritas. Por último, para cerrar, destacaríamos la capacidad para generar empatía, para empatizar con diferentes situaciones, con diferentes necesidades, con diferentes personas que transitan por situaciones muy particulares y ofrecer apoyo emocional en todos los casos. Un apoyo emocional que no juzga, sino que acompaña, ¿no? Serían pues las recomendaciones que podemos extraer de este caso. No quisiera concluir sin expresaros el agradecimiento por vuestro tiempo y atención y presentaros pues al resto de personas que componen el equipo. Hoy solo me veis a mí, pero en este proyecto estamos trabajando 3 universidades. Es posible que más adelante se unan algunas más y bueno, pues estamos muy ilusionados con investigar diferentes casos de storytelling y sentar las bases teóricas y ver, generar recomendaciones que nos ayuden a fortalecer esta línea de pensamiento, esta línea de compromiso social y esta línea de comunicación. También quiero expresar mi agradecimiento al Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes de Lituania, que es el ente que financia esta investigación y este proyecto. Bueno, tenéis por ahí las referencias y por supuesto lo que tenéis ahí es mi contacto. Estoy encantada de estar a vuestra disposición para cualquier comentario, pregunta, para una colaboración futura, que para eso estamos en los congresos, ¿no? Para crear lazos. Espero que disfrutéis mucho del Congreso. Es cierto que todas las comunicaciones y las ponencias tienen muy buena pinta, así que creo que vamos a tener un extraordinario TICON 25. Un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto.